Montezuma y Moctezuma y Luicamín, a menos el emperador que expandió Tenochtitlan. Prólogo. El gobernante que transformó una ciudad en imperio en la vasta cuenca del Valle de México, donde islas y chinampas dibujaban un paisaje de cultivo y agua. Tenochtitlan pasó, en el curso del siglo XV, de ciudad aliada a motor hegemónico. Entre los emperadores que hicieron de ese proceso algo irreversible, destaca Moctezuma y Luicamina. Montezuma y el Tlatoani, cuyo gobierno, c. 13.440 a 1469, combinó expansión militar sostenida, reforma institucional y un notable despliegue religioso. No fue un mero conquistador, fue un artesano del poder que inventó procedimientos administrativos, reglamentó el tributo, reorganizó el ejército y potenció la sacralidad regia para sostener la dominación. Esta crónica sigue su trayectoria en la construcción de la autoridad interna, las campañas contra vecinos poderosos, la estructuración del sistema tributario que haría rico al altiplano, la relación con sacerdotes y comerciantes y la manera en que su legado preparó el terreno para los imperios posteriores y para la hora del encuentro con los europeos. Porque la historia de Montezuma y es la historia de cómo una ciudad se convirtió en centro de gravedad regional por la espada, la ley y la piedra. Y orígenes y contexto político, a la Triple Alianza y un tablero en crecimiento. Para comprender a Moctezuma y Luicamina hay que situarse en un paisaje político en transformación. La Triple Alianza Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, nacida de la coalición que destronó a Azcapotzalco en 1428, había abierto un nuevo ciclo de expansión. Texcoco aportaba cultura y administración, Tlacopan equilibrio y Tenochtitlan vigor militar y creatividad ritual. Cuando Moctezuma asciende al poder, la alianza necesita soldados, tributos y legitimidad para sostener la nueva hegemonía. El valle y sus periferias son un mosaico de señoríos en Chalco, Xochimilco, Tlaxcala, Cholula, los Altépetl de la cuenca y más allá los reinos de la costa y del altiplano. La competencia por tierras de cultivo, aguas y rutas comerciales obliga a la hegemonía a militarizarse y administrarse con mayor precisión. Moctezuma viene de la Casa Real Mexica y ocupa el trono en un momento en que la experiencia de la coalición ha probado sus ventajas. Su desafío será convertir bandos temporales en estructura durable. Para ello necesitó elementos que fuesen más que la victoria inmediata, a normas fiscales, escuelas militares, tribunales y rituales que anclaran la jerarquía. Segundo, ascenso al trono y primeros gestos en consolidación interna. Sí, 1440. La llegada de Moctezuma al mando no fue un mero acto de sucesión dinástica, implicó negociación con nobles, capitanes y sacerdotes. Consciente de que la fuerza bruta sola no bastaba, Moctezuma emprendió acciones tempranas para asegurar la lealtad en distribución de tierras, nombramientos en cargos clave y la promoción de ciertas familias como aliados de la Casa Real. También encargó obras públicas, canales, depósitos y mejoras en las obras de riego que funcionaron como pagos diferidos a las clientelas y como demostración de capacidad estatal. Un gesto político fundamental fue su atención a la imagen del Tlatoani. Fortaleció la dimensión sacral de la corona mediante ceremonias, investiduras y la puesta en escena del poder. Los ritos no solo legitimaban su autoridad, sino que la dramatizaban ante las élites sometidas. Sostener la idea del Tlatoani como punto de mediación cósmica sería clave para la aceptación de tributos y para la movilización de hombres. Tercero, reforma militar y la profesionalización del ejército. Si la hegemonía exige expansión constante, necesita un instrumento militar fiable. Bajo Moctezuma, el ejército mexica se profesionalizó. Se creó una estructura de mandos más estable. Se instituyeron órdenes militares
y se desarrolló la práctica de premiar a los capitanes mediante tierras y porciones de botín. La guerra no era solo saqueo, era procedimiento de acumulación a prisioneros para sacrificio, que reafirmaban la sacralidad del sistema. Bienes y la imposición de tributos que permitieron sostener la ciudad. Se refinaron tácticas de asedio, se perfeccionó el uso de guerrillas de aliados y se mejoró la logística almacenes de provisions, rutas seguras y relevos de carga. Moctezuma comprendió que sin estructura militar fiable, la expansión se volvería efímera. Por eso invirtió en el reclutamiento, el entrenamiento y la institucionalización de órdenes como ubique de élites guerreras. Cuarto, campañas de expansión ante la cuenca. A los bordes del altiplano, el siglo XV fue época de conquistas sostenidas bajo la guianza de Moctezuma. Sus campañas siguieron una lógica clara. Neutralizar amenazas en la cuenca Chalco y Xochimilco fueron objetivos frecuentes, someter plazas comerciales clave. Tlaxcala había quedado fuera por peculiaridades políticas, pero otras ciudades costeñas y del valle fueron incorporadas y proyectar la influencia hacia el sur y el oeste, donde se encontraban recursos demandados por la capital. Las campañas no siempre fueron mero reyes. Muchas veces incluyeron sustituciones de élites locales por autoridades dóciles, acuerdos de vasallaje y la instalación de guarniciones. A diferencia de otros gobernantes, Moctezuma buscó consolidar lo ya ganado. El objetivo era que los tributos llegasen regularmente, por lo que la imposición militar se combinó con medidas administrativas para asegurar recaudación y orden. El resultado fue el aumento sostenido de la riqueza urbana y la ampliación de la esfera política mesoamericana bajo la tutela mexica. El tributo como ingeniería política en inventario, cuotas y registros. Una de las claves del éxito fue la sistematización del tributo. Moctezuma impulsó un sistema donde el tributo no era impredecible, sino cuantificado en inventarios de bienes exigidos por señorío, cuotas por temporada y listas que registraban que debía cada altipetl. Los tributos incluían alimentos, textiles, plumajes, materiales preciosos y mano de obra. El registro y la regularidad transformaron el tributo de arbitrariedad en previsión fiscal. Los administradores aprendieron a contar y periódicamente a supervisar la entrega. Ese mecanismo dio al centro una renta estable, que alimentó no solo el lujo cortesano, sino obras públicas, templos y la maquinaria militar. A la vez, institucionalizó la subordinación. A los pueblos sometidos aprendieron a negociar su condición mediante mediaciones administrativas, pero también vieron en el tributo la punta de la dominación. El pago era símbolo de sumisión. Sexto, relaciones con sacerdotes y la reforma religiosa en el poder ritual como columna gubernamental. Moctezuma Iluicamina reforzó y reglamentó el papel de la religión como soporte del Estado. El culto solar, los sacrificios y las ceremonias públicas fueron intensificados. Al mismo tiempo se organizó la corpúsculo sacerdotal con mayor precisión, designación de dignatarios, regulación de gastos y supervisión de rituales. El Inca mexica, en sentido de reordenamiento ritual, se aseguró de que los templos no fuesen solo centros espirituales, sino nodos de legitimidad y control. Las ofrendas y los bienes rituales circulaban dentro de redes que también abastecían las arcas del Estado. Moctezuma supo instrumentalizar la sacralidad, la capacidad de ordenar el calendario, de convocar ceremonias y de realizar sacrificios multitudinarios. Era correlato de su autoridad. Al retocar los ritos y fijar nuevas obligaciones ceremoniales, convirtió la religión en un mecanismo que cohesiona y disciplina. Séptimo, infraestructura y urbanismo, depósitos, acueductos y la Tenochtitlan monumental. La capital no era únicamente símbolo, requería logística. Moctezuma encargó la ampliación de infraestructuras en depósitos teocalis y colcas para almacenar alimentos y textiles, acueductos y mejoras en chinampas para incrementar producción.
y obras públicas que reforzaban la imagen de la ciudad. El mantenimiento de una gran urbe lacustre exige planificación y disciplina. Los almacenes sirvieron tanto para emergencias, hambre, guerras, como para sostener la vida cortesana y los rituales. En la esfera estética, el embellecimiento de templos y plazas cumplió una función política. La monumentalidad sirvió para impresionar a delegaciones y para mostrar la capacidad estatal. Los edificios no eran capricho, fueron señal de solvencia administrativa. Octavo, control social a leyes, castigos y el manejo de la disidencia. Moctezuma implementó normas para manejar la conducta de súbditos y élites, reglamentos suntuarios, códigos de comportamiento público y castigos ejemplares forestaron la desobediencia. La autoridad aplicó tanto el premio, títulos, tierras, privilegios, como la pena en deportaciones, privación de bienes y ejecución en casos de rebelión. Hizo instrumentos usados con mano medida generaron respeto. Usados en exceso, tenderían a fomentar rencor. Moctezuma, en general, buscó equilibrio. Dejó claro que la desobediencia tendría costo, pero también ofreció caminos de reintegración mediante servicio y lealtad. Noveno, diplomacia, alianzas y el uso de intermediarios. El imperio mexica no funcionó al margen del convenio en alianzas matrimoniales, pactos con nobles locales y el uso de intermediarios facilitaron la integración de pueblos diversos. Moctezuma cultivó redes de clientelismo que permitieron una reasignación de lealtades en compensaciones a jefes locales, derechos a ciertos oficios y reconocimiento formal de autoridad local a cambio de tributo. Aquella diplomacia interna fue compleja y demandó sensibilidad en lugares donde la presión era excesiva. La rebelión aparecía donde el tacto prevalecía, la subordinación duraba más. La sucesión y el cierre del reinado c. 1469. Al final de su reinado, Moctezuma dejó tras de sí un estado notablemente más vasto y organizado que el que había heredado. La maquinaria tributaria, el ejército profesional y la sacralidad reforzada habían consolidado a Tenochtitlan como eje de poder. La sucesión, aunque siempre compleja, en sistemas dinásticos no institucionalizados plenamente, fue preparada mediante la promoción de parientes y leales en cargos claves y la creación de un cuerpo de nobles que sostenían la continuidad. Murió alrededor de 1469 y su memoria se volvió referencia incontestable para sus sucesores. Los procedimientos administrativos, el mapa tributario y el equilibrio entre guerra y religión que él construyó perduraron como molde operativo para reinados posteriores, incluyendo el proceso de expansión que llevaría a Itzcóatl Moctezuma II y finalmente al encuentro con los europeos. Epílogo: un legado político y ambivalencia moral. Moctezuma Iluicamina es figura ambivalente. Por un lado, arquitecto de un orden capaz de sostener una ciudad-estado que dominó una extensa región. Por otro, representante de una política que instrumentalizó la religión y la violencia para sostener la jerarquía. Su aporte crucial fue la transformación del poder local en una maquinaria de Estado en reglas para el tributo, ejército organizado, sacerdocio disciplinado y políticas urbanas que mantuvieron la vida capitalina. Sin esos inventos, la expansión mexica habría sido más frágil y efímera. Pero esa misma eficacia tuvo consecuencias en la intensificación de exacciones y el recurso frecuente al sacrificio humano como espectáculo. Legitimador crearon tensiones y resentimientos entre poblaciones sometidas. El sistema eficaz, mientras el centro mantuvo capacidad de mando y legitimidad religiosa, mostraba vulnerabilidades en sucesiones problemáticas, dependencia de la recolocación de élites y la posibilidad de coaliciones entre pueblos sometidos que podrían, en circunstancias, desafiar la hegemonía. Legado material, político y cultural. Los reglamentos tributarios,
Las listas de bienes, las instituciones militares y los repertorios rituales que Moctezuma impulsó constituyen su legado más duradero. Transformaron la política mesoamericana, dieron centralidad a Tenochtitlan, permitieron la financiación de grandes ceremonias y obras, e instauraron procedimientos que facilitaron la administración de poblaciones múltiples culturalmente. Su refuerzo de la sacralidad del Tlatoani consolidó una forma de gobierno donde la política y lo religioso son inseparables. Conclusión en el señor que construyó el andamiaje del imperio. Montezuma y fue el diseñador de la estructura que permitió a una ciudad lacustre convertirse en un poder regional. No imaginó, tal vez no pudo prever, las consecuencias a largo plazo de la política tributaria y del uso ritual de la violencia. Pero articuló, con habilidad y dureza, una máquina estatal capaz de sostener la dominación. Su reinado enseña una lección clásica. A la construcción del poder requiere no solo victorias militares, sino procedimientos, almacenamiento, normas y ceremonias que vuelvan legible y predecible la subordinación. En esa invención radica su mayor aportación histórica, no solo la extensión territorial, sino la capacidad de mantener esa extensión mediante técnicas administrativas y simbólicas que modelaron el altiplano hasta la llegada de otros mundos. Así concluye la crónica de Montezuma y Moctezuma Ilhicamina, el emperador que expandió Tenochtitlan, un tlatoani que conjugó la espada y el rito, un líder que no solo empuñó la fuerza, sino que también entendió la importancia de la espiritualidad en la vida de su pueblo. Institucionalizó el tributo, creando un sistema que sostenía tanto la economía como la religión, y dejó en la piedra y en el registro la arquitectura política que cimentaría el esplendor y la tragedia del México clásico tardío. Por ejemplo, su capacidad para unir a diversas tribus bajo un mismo estandarte no solo fortaleció su imperio, sino que también sentó las bases para una rica herencia cultural que aún reverberan hoy. La forma en que se construyeron templos y palacios no solo refleja su poder, sino también la profundidad de su visión. Así que, si te ha gustado este vistazo a la historia de nuestros ancestros, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos el fascinante mundo de nuestra historia.